La otra vez estaba pensando en un viaje misionero que hice a Belice en el año 2014, que es un país de Centroamérica, y me hizo reflexionar en qué realmente es un avivamiento. Porque a partir de cuánta gente se considera avivamiento, es decir, yo digo, hay 10.000 personas en un salón, ¿eso es un avivamiento? ¿O se mide a partir de los milagros y prodigios? ¿Eso es un avivamiento? ¿O se mide, no, si a partir de 100.000 personas sí es un avivamiento, si llenás un estadio es un avivamiento? Entonces, este viaje a Belice, este recuerdo del viaje a Belice, me hizo reflexionar bastante en qué es un avivamiento, porque en ese lugar al que fuimos, la última noche habían aproximadamente 70-80 personas, pero yo nunca antes había visto un avivamiento tan grande, nunca experimenté un avivamiento tan grandioso como el que experimenté en Belice. Para arrancarles a contar la historia, yo tenía 17 años, recién estaba comenzando en mis caminos en el Señor. De hecho, estaba en el Instituto Bíblico. Me fui a Belice porque yo vivía en ese tiempo en El Salvador, estaba estudiando en Comisión del Maestro y tuvimos un viaje misionero a Belice. Belice es un país ahí cerquita de El Salvador, no sé si tan cerca, tuvimos que atravesar todo Guatemala en colectivo para poder llegar. Y bueno, cuando llegué realmente me encontré con una sorpresa porque primero que yo no conocía el país o sabía muy poco del país, y cuando entré era realmente un lugar al menos extravagante o al menos fuera de lo común. Era un país en el que se habla inglés, pero no el inglés que todos conocemos, que se habla criol, que es un lenguaje solamente de ellos. Es un país muy muy pequeño, de hecho es más pequeño que la provincia que vivo en Argentina, y la provincia que vivo en Argentina es de las provincias más pequeñas de Argentina. Se llama Spanish Lookout y es un lugar donde se habla en español. Entonces era una traba menos para mí y para todo el resto poder predicarle a esa gente, poder hablar del Señor a estas personas, porque teníamos una traba menos, porque no teníamos que andar ni traduciendo ni intentando hablar nuestro inglés. Resulta que llegamos a ese lugar, que fue un lugar extraordinario, y el lugar es un lugar rural, es un lugar, sí, es una zona muy rural. De hecho, las casas son casas como casas flotantes, porque esperan el momento en que sube el agua. Entonces todas las casas están sobre cimientos altos, y por ejemplo dentro de este barrio había un solo lugar en el que se juntaba la gente, que era como un bar. Era un bar más bien parecido a los del lejano oeste, ¿viste? La gente, iban los motoqueros así, se escuchaba medio country, muy muy particular, muy gracioso para nosotros, por lo menos de este lado del mundo. Son cosas que no experimentamos a menudo, este tipo de cosas. Y con la mesa de pool y toda esa estética del lejano oeste, además que era una zona rural muy muy particular, y hablando medio español, medio inglés. Y resulta que nos quedamos, si mal no recuerdo, hospedándonos en casas de la gente que nos recibía y nada más, y comíamos lo que la gente nos daba y nada más. Pero la iglesia, el templo al que fuimos en el que hicimos base, era un templo muy pequeño. Era de madera, como les digo, era sobre cimientos altos por el tema de las inundaciones. Y no sé, quizás eran de 6 metros por 4 metros, era un lugar pequeño. Y cuando llegamos solamente asistían 6 personas. Había un joven, me acuerdo, y después había 3 o 4 señoras, creo que un hombre y algunos niños, pero eran no más de 6 personas el día que llegamos. Nosotros no estuvimos más de 10 días en Belice, y lo que hicimos fue llegar a hacer base ahí y empezar a predicar en Spanish Lookout, que era el lugar que nos tocó, vamos a decir. Entonces empezamos a predicar, empezamos a ir casa por casa invitando, vamos a hacer un evento esta noche, y cuando venía la gente los recibíamos, predicábamos la palabra, orábamos por los enfermos para que se sanen, orábamos por liberación, y fueron diferentes días, ¿no? Llegamos, supongamos, el lunes, martes, miércoles, hicimos todas las noches, y cada noche se iba agregando gente. Hacíamos cosas para niños, iban un montón de niños, y hacíamos cosas para adultos, y también pasamos de 6 a 12, a 15, estamos hablando en términos de días, de lunes para martes, de martes para miércoles. Y resulta que el domingo, que era como la noche especial, lo que hicimos fue, el sábado de la noche fuimos al bar que les estaba mencionando, el bar de estilo lejano oeste, y fuimos a predicar ahí en el bar. Fue muy particular porque nos pusimos enfrente del bar. Ahora quiero que nos pongamos en contexto. El lugar es un lugar rural, las casas están de distancia, no sé, cientos de metros de una a la otra.
Y la única manera de llegar a ese bar es que la gente salga de sus casas, camine muchos kilómetros quizás, y juntarse ahí. Las calles de tierra o de arena, y mucho verde, mucho selva. Y nosotros lo que hicimos fue ir con este grupo, pusimos un equipo de música del lado de enfrente de la calle, que no era calle, en la vereda, que no era vereda, que es todo césped, digamos, campo, de enfrente al barcito. Y ahí hicimos algo que nosotros le llamamos, bueno, en realidad es algo de un ministerio que se llama Freedom Night, que sería la noche de la libertad. Y de ahí, de enfrente a ese lugar, les predicamos a los que estaban en el barcito. Entonces, cuando empezamos a poner la música fuerte y a empezar a hablar, esta gente empezó a salir del bar. Empezó a salir los dueños de las motos que estaban afuera, los que estaban jugando al pool, los que estaban tomando ahí adentro, qué sé yo, salieron todos y empezaron a escuchar. Hicimos la prédica, o sea, hablamos de la palabra que teníamos que hablar y fuimos a orar por ellos. En eso cruzamos me acuerdo que cruzamos la callecita esa de tierra y empezamos a orar uno por uno. Y ellos, imagínense ahí, un tipo con una bandana, que nosotros les digo, acá no estamos tan acostumbrados, de brazos cruzados, grandote, mirando así, recostado sobre su moto. Y nosotros le estábamos predicando y después fuimos y pusimos las manos sobre ellos, oramos. Invitamos a ir el domingo a la reunión en esta casita que les dije, en este templito que les dije, que ni siquiera tenía pastor. Es decir, no es que era una iglesia en que había un pastor y se predicaba todos los domingos, no. Era un grupo de 5 o 6 personas que se juntaban a orar, a compartir una palabra y nada más. Resulta que el domingo, que fue nuestro último día, el lunes ya nos íbamos. El domingo, cuando empieza a venir la gente, terminamos siendo 70, 80 personas. No sé bien porque no quiero mentir, pero recuerdo que todo el saloncito estaba al mango y al final la puerta era enfrente, ¿no es cierto? Acá está el escenario, allá está la puerta y yo recuerdo estar del lado del escenario porque nosotros hablamos hacia la gente, ¿no? Y tenía ventanas a la derecha, ventanas a la izquierda, todo de madera, ¿no? Y la puerta doble hoja allá al fondo. Y resulta que en esa noche, mientras íbamos predicando, la gente iba llegando y recuerdo todo ese saloncito explotando de gente, gente colgada, pero mucha gente, colgada de las ventanas de la izquierda, de la derecha, con hambre para escuchar lo que estábamos por predicar, y en la puerta toda gente agolpada y amontonada para poder escuchar el mensaje. Y esa fue la última noche, la última tarde en realidad, la última prédica, el último evento que hicimos. La cosa es que terminamos de ahí y recuerdo haber salido de ese salón y que cuando salgo por la puerta, que ya era difícil salir porque la gente se acercaba a pedir oración o a saludarnos, qué sé yo, salir y encontrar del lado de afuera, cuando salía de la puerta, que yo no lograba ver hacia afuera porque estaba lleno de gente tapando la puerta, cuando salimos encuentro afuera quizás más gente afuera de la que había adentro. Y en total yo digo, no quiero mentir, pero digo que habrán habido 80 personas quizás habrán ido a esa reunión. Dentro de eso me acuerdo ver la cara del tipo este que les digo que estaba sobre la moto así. Él era uno de los que estaba asomado sobre la puerta, así que yo vi realmente el mover de Dios, el poder de Dios. Nunca experimenté un avivamiento tan grande como el que les estoy contando y no fueron más de 80 personas. Entonces me hace pensar o me interpela la pregunta: ¿qué es realmente un avivamiento? Yo pienso que a veces nosotros pensamos en multitudes, o a veces el mundo cristiano, evangélico, protestante, o el mundo en general cristiano se confunde al pensar que las multitudes hablan las cientos y miles de personas hablan de avivamiento. Pero si nosotros pensamos que el avivamiento es cada persona que va, si pensamos que ese lugar, como Spanish Lookout, quizás era un lugar de no más de, no sé cuántos habitantes tendría, no quiero mentir, pero no sería un lugar de muchos miles de habitantes y fueron 80 personas, me pregunto cuántas veces estamos realmente viviendo avivamientos y no nos damos cuenta. Y nosotros esperamos que vengan de a cientos, de a miles. Y cuántas veces nuestro sector de influencia, nuestro lugar de influencia,
es de 5 personas, es de 6 personas, es de 10 personas. ¿A cuántas personas influencias? ¿De cuántas personas es tu barrio? ¿O de cuántas personas es tu célula, tu grupo pequeño o tu familia? Bueno, pensá que si tu familia es de 5 personas y vos ganaste a una, ganaste el 20% de la población a la que afectás. Entonces, eso es un avivamiento, es un gran avivamiento. Y yo pienso lo que pasó en Belice como un gran avivamiento, a un lugar de no sé cuántas personas serían, pero que hayan ido esa cantidad y pensar porcentualmente y a las personas que influenciamos y la cantidad de gente que fue, que me hace reflexionar de que fue el mayor avivamiento que yo viví en mi vida. ¿Qué tal si hoy Dios te está queriendo llevar a un avivamiento con las personas que vos hoy estás influenciando y por estar mirando los millones, por estar mirando las multitudes, ellos se están perdiendo?